Mateo, capítulo 14. La muerte de Juan Bautista. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en los poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente, que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados. Y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto, porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Acepto entregársela, y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Y fueron a dar la noticia a Jesús. Primera multiplicación de los panes. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se acercaron diciendo: Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: No tienen por qué irse, denles a ustedes de comer. Ellos respondieron: Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráigamelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos lo daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron. 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡Es un fantasma! Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús le dijo: Ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús,
extendió la mano y lo agarró, diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que tocaron quedaron totalmente sanos.